Buenos días, licenciada y compañeros. Nosotros somos el grupo 6 y le vamos a hablar sobre el método sintético. El método sintético es un tipo de proceso analítico de razonamiento que busca reconstruir un suceso de forma resumida, valiéndose de los elementos más importantes que tuvieron lugar durante dicho suceso. En otras palabras, es aquel que permite a los investigadores o a cualquier persona realizar un resumen de algo que ya conocemos. Aquí se involucra la síntesis. Características del método sintético. El método sintético se construye en base a unos conocimientos y una metodología. Esta metodología tiene como función analizar y aclarar las distintas partes que componen el conocimiento. El método sintético busca siempre la verdad sobre las cuestiones generales. Estos conocimientos pueden ser deconstruidos y reconstruidos posteriormente. Al buscarse reconstruir un suceso de forma resumida, se debe aplicar la síntesis, es decir, la reconstrucción e integración del todo. El método sintético tiene un vínculo directo con el método analítico. Además, es un proceso que incluye intuición reflexiva y sentido común. Elementos del método sintético. La síntesis. Es la encargada de reunir los elementos más relevantes presentes en la conciencia, con el fin de crear unidades de conocimiento completas, reales y concisas. Lo concreto. Cuando la síntesis toma varios elementos abstractos y los estructura dentro de una unidad de conocimiento, se dice que pasa a lo concreto. En este sentido, lo concreto es una comprensión teórica que tiende a compactarse cada vez más con el paso del tiempo. El análisis. Aunque la síntesis implica el uso del análisis, el juicio sintético y el analítico difieren en algunos puntos. El juicio analítico se encarga de descomponer el conocimiento en las partes que lo componen. Por su parte, el juicio sintético se encarga de unir los elementos heterogéneos más relevantes del conocimiento con el objetivo de encontrar una verdad general. El análisis es entonces una actividad que va desde lo particular a lo general, mientras que la síntesis se encarga de ir de lo general a lo particular. La hipótesis. Las hipótesis parten del proceso de síntesis, en cuanto a que éstas reúnen varios conceptos para establecer un juicio determinado. La síntesis crea unos conceptos que al ser reunidos entre sí producen hipótesis. En este sentido, una hipótesis puede ser entendida como un tipo de síntesis en donde se asocian conceptos de forma simple o compleja. Leyes del método sintético y analítico. 1. Deben presentar con claridad y de forma precisa el objeto que se va a tratar de esclarecer, así como los puntos críticos relacionados con el mismo, con el fin de producir conocimiento racional. 2. El objeto a tratar debe ser apartado de los demás objetos, con el objetivo de poder prestar atención a un solo elemento a la vez. 3. El proceso de conocimiento es siempre gradual y sucesivo, por tanto, la observación del objeto debe empezar por las cosas más sencillas hasta llegar a lo más complicado. 4. Los medios utilizados para llegar al conocimiento deben relacionarse con el objeto que se está observando, porque los caminos para llegar a una verdad dependerán siempre del tipo de verdad que se quiera conocer. Metodología para aplicar el método sintético. Primero, observación del fenómeno y acumulación de conocimiento. Segundo, descripción. Una vez acumuladas todas las partes del conocimiento, identificar sus elementos, recursos, comportamientos o componentes para que queden bien esclarecidos y no den lugar a dudas. Tercero, deconstrucción. Examen crítico y análisis de cada detalle de las partes del conocimiento recopiladas y definidas. Observar posibles vínculos entre ellos. Cuarto, construcción. Reacomodo de cada una de las partes para volver a formar un todo, esta vez con la información esclarecida. Quinto y último, conclusión. Análisis de los resultados obtenidos y posterior explicación sobre los mismos, para dar respuestas al fenómeno observado. A continuación les presento 3 ejemplos de método sintético. 1. Resolución de un crimen. Para poder resolver un crimen, primero debemos tener a la mano la información general, para luego unir lentamente estas piezas de información que tenemos para encontrar respuestas y posteriormente poder explicar de manera lógica cómo sucedieron los eventos en dicho crimen. Es decir, se llega a un todo a partir de sus partes. 2. Diagnóstico médico. Para dar un diagnóstico médico a una persona, primero se debe ejecutar algún tipo de examen de laboratorio. El médico o doctor preguntará al individuo cuáles síntomas son los que posee, para luego unir esta información que el paciente le ha dado para determinar qué tipo de enfermedad tiene.
3. Cada vez que contemplamos una obra de arte, la apreciamos como un todo o una escena completa y luego hacemos un análisis de los aspectos que tiene esta obra, como lo son colores, tonos, formas, textura, etc. Al hacer esto, estamos realizando una producción de conocimientos racionales acerca de esta pintura u obra. Esperamos que este video haya sido de su total agrado y comprensión. Gracias.